moléculas muy interesantes que son en psiquiatría los antipsicóticos. Los antipsicóticos básicamente lo utilizamos en psiquiatría para trastornos afectivos bipolares y trastornos esquizofrénicos, básicamente, pero también en algunos casos de psicosis aguda por psicopar, por intoxicación de sustancias psicoactivas, etc. Una serie de indicaciones que tenemos con los antipsicóticos. He puesto típico porque vamos a ver los atípicos también más adelante, ¿no? Entonces, es interesante cómo en la psiquiatría, con la esquizofrenia, que fue una enfermedad de mucha, digamos, deterioro en el ser humano, deterioro cognitivo, como el tratamiento antiguamente pues, se hacían con insulina, shock insulínico, con lobotomías, o sea, una serie de tratamientos que eran inhumanos. Justamente sale a la luz esta clorpromazina en los años 50 y fue justamente un descubrimiento casual. Entonces, lo habían utilizado como un antihistamínico y en una ocasión un médico cirujano muy observador puso el preanestésico a su paciente y vio pues, que lo sedaba, ¿no? Y era muy interesante esa propiedad, entonces él justamente avisó de esas propiedades a algunos médicos psiquiatras y fue como surge la clorpromazina con Denique y Delay, que lo utilizan con fines, digamos, para los casos de agitación psicomotriz en la esquizofrenia. Entonces, esto fue un hito histórico, como dice la diapo. ¿Por qué? Porque se desinstitucionalizó el tratamiento en la psiquiatría. Porque antes, como ustedes habrán percatado en los libros, había ambientes manicomiales y de ahí no salía el paciente hasta los humanos. Esta vez ahí moría. Entonces, con este tratamiento ya se da paso al tratamiento en consultorios externos. Entonces, esto fue interesante. Y se inicia el tratamiento ambulatorio y surgen los programas de rehabilitación y de adaptación ya desde ese año, fíjense ustedes. Sin embargo, la ciencia comenzó pues, a descubrir con esta molécula, la clorpromazina, que es un antipsicótico clásico de baja potencia, para que ustedes, los que ya más o menos se orientan en el tema, es un medicamento pues, con hepatotoxicidad, una serie de situaciones que son desventajosas, pero comienzan a descubrirse una serie de antipsicóticos. Fíjense, en los años 60 se descubre el haloperidol, y el haloperidol es una butirofenona que hasta la actualidad está vigente. Ustedes cuando ya hagan su serum, salgan de Lima, van a ver que el haloperidol en cualquier farmacia de la República, ¿no? Entonces ahí se utiliza para casos de agitación psicomotriz. El haloperidol viene en ampollas de 5 miligramos y se puede empezar inclusive con 10 miligramos intramuscular y con buenos resultados. Entonces, fíjense cómo surgen estos antipsicóticos y da paso a lo que se llaman los antipsicóticos atípicos. En el año 90 se descubre esta gran molécula, digo gran molécula porque en la actualidad realmente la clozapina es un medicamento que ha ayudado mucho a los pacientes con esquizofrenia. Realmente ese perfil farmacológico que tiene, digamos, acción dopaminérgica, pero también serotoninérgica, y es un medicamento ideal para tratar de esquizofrenia. Sin embargo, en esos años, cuando se inicia el tratamiento con clozapina, suceden pues muertes, unas muertes por problemas de tratamiento de la clozapina, y se enteraron de que este fármaco, esta droga, producía problemas en la médula ósea, producía granulocitosis. Entonces fue así que la retiraron del mercado y nuevamente la reinsertan en el mercado a posteriori, ¿no? Pero mientras tanto ya salen otros antipsicóticos como la olanzapina y el aripiprazol en este siglo.
Entonces ustedes se dan cuenta la importancia de estos medicamentos, ¿no? Fíjense cómo en los años 40 se trataba con reserpina y todo lo que les mencioné, y va surgiendo todos los antipsicóticos, hasta en la actualidad, fíjense ustedes, está la ciprasidona, el aripiprazol y otros nuevos antipsicóticos, la paliperidona, que está hoy en día vigente ya, y que la tenemos ya en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de neurolépticos? Entonces, ¿qué cosas producen los neurolépticos? Justamente la neurolepsis. Y aquí llamamos neurolepsis, es una acción que tienen estas drogas, estos fármacos, de producir efectos extrapiramidales, donde producen distonías, ¿no? Que es lo más cercano, lo más pronto que se produce la distonía, y se inicia pues todos estos eventos cuando hay un paciente que está agitado, ¿no? Porque es la única manera de controlar a un paciente agitado, no hay otra, con tratamiento antipsicótico parenteral. ¿Qué cosa produce este neuroléptico? Produce un enlentecimiento psicomotor. Entonces, además de los efectos secundarios, enlentece y también ceda al paciente, produciéndole una indiferencia afectiva. Fíjense, cuando les hablé en esquizofrenia, ¿se acuerdan? Esa indiferencia afectiva que viene después del tratamiento con los fenotiazínicos puede venir como un cuadro depresivo, y es justamente post-tratamiento con fenotiazina. Entonces viene una indiferencia afectiva, un aquietamiento emocional, y así tratábamos antes. Es la única manera que teníamos, no había otra. Clorpromacina, inclusive teníamos un triple: clorpromacina, poníamos prometacina, que era un fenotiazínico, y la levomepromacina, los tres en ampollas, y realmente lo dormía el paciente. Pero ¿qué pasa? Que era muy peligroso, porque producía muchas veces paro cardiorrespiratorio, entonces realmente fue muy delicado, lo retiramos y actualmente tratamos con haloperidol, mejor. Y ahí surgen los antipsicóticos de primera generación, que mejor dicho, estos son los clásicos, y surgen más bien ya después los de segunda generación, los atípicos. Todos estos medicamentos, los clásicos, son antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Entonces, de alguna manera, ahí actúan, ¿no? Y todos, en realidad, no solamente los típicos, sino también los atípicos, actúan a nivel de digamos, regulan, modulan la transmisión dopaminérgica, ¿no? Esa es una acción que tienen todos ellos. Entonces, la efectividad, ¿cómo se mide con estos antipsicóticos clásicos? La capacidad de producir eventos adversos extrapiramidales a nivel del sistema nervioso central. Es más, algunos doctores psiquiatras dicen: no le des gliperideno, no le des nada todavía, hasta que el paciente presente el efecto secundario, ¿no? Si comienza la rigidez. Ahí ya le comienzas a dar un gliperideno. Son criterios, ¿no? Hay otros colegas que empiezan con gliperideno para que no le produzca los efectos secundarios indeseables, porque son muy molestosos, ¿ah? Producen movimiento gira, producen realmente contractura motora, les causa, inclusive la familia viene muy, digamos, con bastante temor, ¿no? Entonces, el control, ¿qué cosa controla y alivia? Fíjense ustedes, controlan los delirios y las alucinaciones. Si a ustedes le aplican un haloperidol a un paciente que está alucinando, que está hablando, digamos, tiene un lenguaje incoherente, ¿no? Entonces ahí actúa muy bien. Después, en la conducta hostil, en conducta agresiva, violenta o agitación psicomotriz, ¿no? Esos pacientes que están heteroagresivos. La heteroagresividad justamente es cuando el paciente no solamente se torna violento con su familiar, sino también con todas las personas. Sale a la calle y comienza a violentarse con el vecino, etc. Entonces, en esos estados de heteroagresividad, lo mejor es un haloperidol, que es fundamental. Después, ¿qué más controla? Conductas impulsivas y desorganizadas. Estamos en emergencia ante un paciente que llega por un desorden. Ustedes habrán visto los trastornos borderline,
Entonces, un borderline se caracteriza por inestabilidad emocional y conducta impulsiva. Esos casos también hay que inyectarlos, controlarlos, porque entran en una cólera inopinada, se agitan, etc., ¿no? Después tenemos, cuando hay deterioro del cuidado personal, esas esquizofrenias que caracterizan a la desorganización conductual. Esas pacientes también hay que ponerles estos inyectables. Y reduce la intensidad de los síntomas psicóticos, ¿no? Entonces todo ello es interesante. Acorta las exacerbaciones de la enfermedad. Entonces todo ello va a ser importante. El mecanismo de acción ya lo mencioné, ¿no? Entonces la clasificación, están los de primera generación, de segunda generación, y algunos hablan de inclusive de tercera generación, ¿no? A los agonistas parciales. Así lo caracterizaban a la equiprazol como un agonista parcial que era de tercera generación. Sin embargo, la tercera generación parece que está surgiendo a nivel del sistema glutamatérgico. Están descubriendo algunos tratamientos a nivel de ese sistema para la esquizofrenia, ¿no? Esta es otra clasificación donde se ve el anillo fenotiazínico, ¿no? Están acá los derivados alifáticos, la clorpromacina, la levomepromacina, fíjense, este es un antipsicótico de muy baja potencia, prácticamente es acción sedante nomás, la levo, que se da para que el paciente pueda descansar, pueda dormir, porque a veces el insomnio es pertinaz en estos pacientes. Vienen los piperidínicos, la periciacina. Por ejemplo, la periciacina en el Almenara lo utilizamos para cuadros orgánicos cerebrales. No sé si ustedes habrán visto diálisis explosiva con pacientes orgánicos cerebrales. Estos pacientes entran en una situación de violencia extrema, entonces en esos casos la periciacina, esta de acá, este piperidínico, actúa muy bien ahí. Tenemos los derivados piperacínicos, la trifluoperacina y la flufenacina. Estos dos también se utilizan, son desinhibidores. La trifluoperacina es un desinhibidor y este es de alta potencia. Entonces, de estos, el que les menciono es la butirofenona, nuevamente, el haloperidol, ¿no? Y la difenilbutilpiperidina, que es la pimosida, que es otro antipsicótico también de alta potencia, ¿no? De mediana potencia es el pimosida, no digamos de alta potencia, de mediana potencia. Entonces acá, ustedes tienen, fíjense, otra clasificación muy interesante, por cierto, donde acá se caracterizan como sedantes a la clorpromacina, la levomepromacina, periciacina, son sedantes, ¿no? Ahí está la periciacina que les mencioné hace un momentito, para controlar esas conductas. O sea, en los pacientes orgánicos cerebrales lo único que se controla es la conducta, no hay más, ¿no? Ellos no tienen ideación, muy poca ideación como el paciente esquizofrénico paranoide, ¿no? Ahí está bien, pero acá ya hablamos de tioridacina cuando son neurolépticos medios, de potencia media. Acá tenemos los polivalentes, que quiere decir que tienen acción sedante, en algunos casos pueden tener acción sedante pero leve, y acción antipsicótica potente, el haloperidol, igual que la flufenacina, ¿ya? Estos dos son de acción potente, ¿no? Y tenemos los desinhibidores. ¿Cuáles están ahí? Estamos con la trifluoperacina y la sulpirida, ¿no? Esos dos, sulpirida y trifluoperacina, son desinhibidores. Algunos le llaman hasta un efecto antidepresivo, porque le ayuda al paciente a mejorar su tono afectivo. Acá tenemos igual de alta potencia, fíjense, de alta potencia tenemos el haloperidol, la flufenacina, ¿ya? De potencia media está la trifluoperacina. Yo pienso que la pimosida también está acá, no es de tanta alta potencia, pero fundamentalmente grábense estos dos, haloperidol, flufenacina, estos dos son de alta potencia. Estos son de potencia media, está también acá la pimosida, y de baja potencia la clorpromacina, periciacina y la levomepromacina. ¿Tienen alguna pregunta ahí?
un poquito, con la garganta un poquito más. Bueno, continuamos. Entonces la clasificación de los antipsicóticos típicos, ¿no? Acá para que ustedes vean cómo es la equivalencia, ¿no? Fíjense lo potente que es un haloperidol. Fíjense el haloperidol, 2 miligramos es a 100 miligramos de clorpromazina. ¿Se dan cuenta lo potente que es el haloperidol? Mientras que la clorpromazina pues tiene acción más sedante y tiene efectos anticolinérgicos, noradrenérgicos y antihistaminérgicos. El haloperidol es menos estas acciones. Eso es lo bueno, que el haloperidol no produce tantos problemas en los ancianos. Pero, sin embargo, mi recomendación es que inclusive con el haloperidol hay que tener cuidado cuando lo aplicamos en ancianos, porque puede producir la famosa fractura de fémur. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso son polivalentes. En algunos pacientes puede generar sedación, entonces hay que tener cuidado. Entonces ahí, para que vean ustedes las equivalencias, después fíjense la clorpromazina para que haga una acción antipsicótica que teníamos que llegar hasta 800 miligramos. Pero ¿qué pasaba? Que es hepatotóxica. Además de otros problemas dermatológicos, problemas también en la conducción cardíaca. O sea, era una complicación, realmente un riesgo, ¿no? La levo, fíjense, se tiene que dar hasta 300 miligramos para casos de insomnio. La pimosida se la caracteriza también como un socializante, resocializante, y es el desinhibidor, también ayuda, también 2 miligramos, fíjense. Y tenemos acá la sulpirida, que viene a ser 200 miligramos comparado. La sulpirida es un medicamento bien interesante. Lo utilizan en gastroenterología también, esos casos de problemas digestivos psicosomáticos, con un corte psicosomático, utilizan los gastroenterólogos bastante sulpirida, pero en dosis chiquita de 50 miligramos. Y va muy bien, un gastrocinético también ayuda. Interesante. ¿Se acuerdan de esos casos de diarreas y estreñimientos, de ese síndrome del colon irritable? Esos casos también con sulpirida va muy bien. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, acá están las vías dopaminérgicas, ustedes ya la conocen, y es interesante saber pues que la misma teoría dopaminérgica, nosotros conocemos la acción de la dopamina, ¿no? Y la acción de la dopamina a nivel mesolímbico está incrementada, ¿cierto? La acción de la dopamina, ¿no? Mientras que a nivel del tracto mesocortical está disminuida. De ahí que se explica por la misma teoría dopaminérgica cómo puede darse los síntomas positivos, ¿no? Y los síntomas negativos en la zona mesocortical. Y tenemos la otra vía, que es la tuberoventricular, donde se producen los efectos secundarios, donde hay elevación de la prolactina y producen pues, en las mujeres amenorrea, galactorrea, etcétera, que también puede producir problemas en el tratamiento, ¿no? Y el tracto estatal, ¿no? Donde va a producirse los trastornos del movimiento cuando nosotros damos tratamiento con estos antipsicóticos. El mecanismo de acción, ya les expliqué, bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2, reducen los síntomas positivos de la psicosis, y también algunos estudiosos explican el biofeedback de la dopamina, ¿no? Hay una hipoactividad dopaminérgica corticolímbica y una hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, ¿no? Entonces, eso es también como se unen a distintos receptores produciendo efectos secundarios. Ahí está el problema de estos antipsicóticos clásicos, ¿no? Se unen a otros receptores antinoradrenérgicos, antiserotoninérgicos, antihistaminérgicos, y produce los efectos que ustedes ya conocen, ¿no? Ahora lo vamos a revisar. Entonces la vía mesolímbica está clara, ustedes ya saben cómo surgen pues, los receptores y se da pues los síntomas positivos de la enfermedad, ¿no?
Acá en la vía tubular imagen es la imagen donde se ve pues también los niveles de prolactina se elevan, ¿no? Y puede dar pues problemas de galactorrea, monorrea, ¿no? Sobre todo con los antipsicóticos de alta potencia, ¿no? Si estamos hablando del haloperidol, de la risperidona como atípico, etc. Y en la vía dopaminérgica nigroestatal, ahí están los receptores dopaminérgicos, bloquean las proyecciones postsinápticas de la vía nigroestatal, produciendo los síntomas extrapiramidales. Y esto es inducido por los psicofármacos, no necesariamente el haloperidol, puede ser cualquiera de ellos, puede ser inclusive la periciacina de baja potencia, que les dije que prescribíamos en cuadros de psicosis orgánicas. También en algunos casos puede producir problemas extrapiramidales, ¿no? Entonces, ninguno de ellos está exento. Eso quiero decirles esta tarde, que todos los antipsicóticos en potencia pueden acarrear problemas neurológicos, inclusive algunos muy severos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. La idiosincrasia también del paciente, ¿no? Este es el antagonista de los QBR, ¿no? Que no tuviera pues esos receptores que le dan esos efectos secundarios, pero como les vuelvo a decir, estos antipsicóticos típicos tienden a producir estos efectos colinérgicos, muscarínicos, adrenérgicos y antihistaminérgicos, ¿no? Bueno, avancemos. Entonces tenemos acá los típicos, seguimos con los típicos. Efectos terapéuticos. Entonces ustedes saben que bloquean los receptores de los mesolímbicos y eso disminuye la sintomatología positiva. ¿Cuál es la sintomatología positiva? Las alucinaciones, las delusiones y la conducta violenta. Efectos secundarios, ¿cuáles son? Acá viene la cosa, ¿no? Bloqueo de los receptores de 2 mesocorticales, aumento de la sintomatología negativa. Acá viene el bloqueo de los receptores de 2 tuberculobulares, la hiperprolactinemia, el bloqueo de los receptores de 2 nigroestatales y los efectos extrapiramidales. Y vienen acá, justamente estos son los que quería yo mencionarles, donde quiero que ustedes lo distingan bien, el bloqueo de los receptores muscarínicos, ¿no? Entonces ahí anticolinérgico sería la sequedad de boca, la visión borrosa, el estreñimiento, retención urinaria. Fíjense, no podemos utilizar en un paciente, digamos, que tiene problemas prostáticos, porque hay que tener en cuenta, o problemas en el ojo, ¿no? Entonces puede producir problemas a ese nivel. El bloqueo de los receptores histaminérgicos, el aumento del peso y la somnolencia. ¿Cuál es más? Los de baja potencia. Esto produce más los de baja potencia. Estamos hablando de la clorpromacina, la periciacina, la levomepromacina, ¿correcto? Los que son de alta potencia, haloperidol, tienen menos problemas de aumento de peso y menos somnolencia. El bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgico, que es muy importante también, el mareo que puede producir la hipotensión ortostática, más los de baja potencia. Nuevamente les remarco la clorpromacina como referente, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro. Los de baja potencia son los que pueden producir pues, más problemas, ¿no?, que los de alta potencia. La farmacocinética, absorción es lenta e incompleta. El tiempo de vida media son 24 horas o más. Tiene muchos metabolitos activos con tiempo de vida medio más largo. Ahora, de antemano que quiero decirles que hoy en día no se da tratamiento, digamos, de mantenimiento con los antipsicóticos típicos. El psiquiatra que da tratamiento con antipsicóticos típicos, ¿saben cuándo es? Cuando el paciente ha utilizado uno de ellos y cuando le hemos tratado de cambiar o de rotar, se ha desestabilizado. Les hablo de un caso, por ejemplo, rifluoperacina.
La trifluoperacina es un antipsicótico de mediana o alta potencia. Yo intenté cambiarle a mi paciente a uno moderno, se desestabilizó. Tuve que retornar al antipsicótico clásico, ¿correcto? Acuérdense que la trifluoperacina es un desinhibidor. Entonces, además de propiedades antipsicóticas, ayuda a mejorar su tono afectivo. Luego dejé ahí y después las recomendaciones vinieron de los expertos que decían que preferible si un paciente está yéndole bien con un antipsicótico típico o atípico, dejarlo con ese antipsicótico. Esas son las recomendaciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, hoy en día ya no se da tratamiento de mantenimiento con los típicos, sino con los modernos. Acá vienen los antipsicóticos de depósito. Entonces, ¿cuáles son los desde ahorita? Ustedes ya seguramente saben, ¿no? La flufenacina y el haloperidol en mejor. ¿Para qué se usa el haloperidol y la flufenacina? ¿En qué caso? Cuando hay pobre adherencia al tratamiento. Cuando nosotros vemos que el paciente tiene pobre adherencia y la familia está diciendo que el paciente no toma o esconde la medicación y la escupe, por ahí la deja, entonces hay que decir, no, este paciente no tiene conciencia de enfermedad, no colabora, o la familia también no está muy, que te digo, muy ocupado para ver, para supervisar, preferible lo dejo con un antipsicótico de post. ¿Ya? Son muy liposolubles todos estos típicos y se fijan a proteínas plasmáticas de un 90-98% del total. Los antiácidos disminuyen la absorción, entonces hay que distanciarlos de pacientes plasmáticos. Ahora, esto también es bien interesante, la farmacodinámica, ¿no? La eficacia de los antipsicóticos típicos depende fundamentalmente del bloqueo de los receptores D2. A mayor afinidad por receptores D2, mayor es el efecto antipsicótico y síntomas extrapiramidales, ¿correcto? Entonces, ¿qué se hizo? Se estudió con imágenes cerebrales con el PET cerebral y se estudió esto del intervalo de ocupación de los receptores D2. ¿Y qué cosa se estudió? Se estudió que cuando el intervalo de ocupación era óptima, era cuando era el 65 o 80% de los receptores. Cuando pasaba de eso, o cuando era menos, la eficacia no era buena. ¿Qué quiere decir? Si pasábamos del 80% ya venían los síntomas extrapiramidales. Y eso pasa con la risperidona, pasándonos ya a los atípicos. La risperidona tiene esa modalidad. Cuando tú le das 6, 8 miligramos, va bien. Tú le incrementas a 10, por encima de 10, el paciente comienza a presentar, siendo atípico, comienza a presentar efectos extrapiramidales. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Ya se produce este problema. Entonces, siempre tener una dosis conveniente, la apropiada, la dosis mínima, que va a ser la más conveniente, ¿no? Zonas cerebrales dianas de los antipsicóticos típicos es la región mesolímbica y mesoestriatal. Acción sobre diferentes receptores, acá está lo que ustedes ya aprendieron, ¿no? Muy bien, entonces seguimos la siguiente video. Y acá está también un perfil para que ustedes conozcan el haloperidol, fíjense cómo actúa a nivel de los receptores D2 prácticamente toda la acción, ¿no? Sin embargo, fíjense, comparando con la risperidona, miren, la acción a nivel de acá del 5-HT2A, ¿no? Entonces es interesante cómo la risperidona tiene otro perfil farmacológico. Y fíjense, lo ideal es la clozapina. Menciona que es una droga ideal para la esquizofrenia. De ahí que muchos pacientes que han tenido problemas con otras drogas, se le ha pasado clozapina y con eso se ha mantenido estable. Entonces fíjense ese perfil que maneja la clozapina, es muy interesante, ¿no? Y así los otros antipsicóticos. Entonces, es bueno conocer esto. Bueno, acá para que ustedes conozcan, haciendo un repaso, los de baja potencia, por ejemplo, a nivel de los receptores alfa, miren como 3 cruces, miren, vamos comparándolo con el haloperidol, miren, puede ser que no haya o una cruz,
En cambio, la clorpromazina tiene efectos alfa-adrenérgicos. Igualmente, vamos viendo la acción de dos. La acción de dos, acá el haloperidol es el que tiene mayor acción a nivel de ese receptor, ¿no? En comparación, por ejemplo, la clorpromazina es prácticamente la mitad, ¿no? Y así, otras acciones, muscarínicos también, tenemos, fíjense, la levomepromazina, que es una de baja potencia, de muy baja potencia, tiene 3 cruces, en comparación con el haloperidol, que tiene una cruz. Histaminérgicos, la levo, fíjense, 3 cruces, la clorpromazina tiene 2 cruces y el haloperidol tiene una cruz. O sea, en ocasiones puede dar aumento de peso, pero no es lo que se ve realmente, ¿no? El haloperidol no produce aumento de peso, lo que sí los de baja potencia. El metabolismo se realiza en el hígado, metabolizados casi por completo por oxidación, alcanzan niveles plasmáticos estables en 5 a 10 días. La excreción vía urinaria de preferencia, vía biliar en menor proporción, disminuye cuando se acumula en tejidos grasos. ¿Cuáles son las indicaciones de los antipsicóticos? De los antipsicóticos típicos, ¿no? En las esquizofrenias, vamos a hablar claro, en los casos de reagudización, ¿no? Yo les hablo ya de la modernidad hoy en día. Cuando reagudiza un paciente, hay que tratarlo con haloperidol si no tenemos ciprasidona parenteral o olanzapina. Esos 2 medicamentos también hay parenterales para dar cada 12 horas. Pero si no tuviéramos esos modernos, tenemos que usar el haloperidol. Entonces el haloperidol se usa en reagudización de síntomas psicóticos esquizofrénicos o esquizofrenia de tipo desorganizadas. Como han visto, eso donde se abandonan, tienen conductas totalmente regresivas. Después en el trastorno esquizofreniforme. ¿Qué es el trastorno esquizofreniforme? ¿Se acuerdan? Por el tiempo, ¿no? Tiene las características de la esquizofrenia, pero lo que se espera es el tiempo debido para catalogarlo como tal, ¿no? Entonces son 6 meses, ¿no? Después tenemos el trastorno esquizoafectivo, donde se dan ambos, ambas sintomatologías, tanto esquizofrénica como afectiva. Y ya saben ustedes desde ya, el esquizoafectivo que tiene elevación del ánimo es mejor pronóstico que el que tiene depresión. Hay esquizoafectivos maníacos y esquizoafectivos depresivos. Los mejor pronósticos son los maníacos. En estos casos también se utiliza el haloperidol para poderlo controlar en un nivel moderno. Ideas delirantes persistentes, el F22. En ese caso, ¿puede haber un caso de agitación en el F22? Sí. Por ejemplo, un paciente que está en digamos, un delirio erotomaníaco o un delirio fenotípico, puede entrar en agitación. Entonces, esos casos se tratan con el haloperidol parenteral. Es bien importante colocarlo en primer momento, colocarle sus parenterales. La depresión mayor, igualmente, si ustedes no tuvieran otros antipsicóticos modernos, cuando estuvieran fuera por alguna razón, ¿no? Haciendo parte de su carrera, tendría que utilizar el haloperidol, no queda otra. Si está un paciente depresivo, ¿cuándo nosotros a un paciente depresivo lo consideramos en riesgo? ¿Cuándo? Claro, cuando tiene ideas suicidas, o sea, cuando hay intencionalidad suicida y cuando hay síntomas psicóticos. Acuérdense que la depresión puede asociarse a síntomas psicóticos. Entonces, en esos casos, lo hospitalizamos al paciente, lo dormimos y le damos también parenteral en horario. En la manía aguda, ni hablar, la manía aguda se tiene que controlar sí o sí con antipsicóticos parenterales. Puede ser un haloperidol, puede ser una ciprasidona de 20 miligramos cada 12 horas, o puede ser una olanzapina de 10 miligramos también cada 12 horas. Entonces fíjense cómo ya les voy dando
algunos otros adicionales que son de los atípicos. Entonces los atípicos también se pueden utilizar y combaten muy bien la manía, son cuadros de elevación del ánimo. La olanzapina está comprobado por estudios doble ciego, con placebo, y está muy bien considerada la olanzapina parenteral, existe, por eso les digo. Pero si no contáramos con eso, pues hay que utilizar el haloperidol, no nos queda otra. La psicosis aguda, igualmente, ahí en el hospital en la mañana estábamos conversando acá justamente del caso este que vimos de un paciente, ¿no?, que había entrado por un cuadro psicótico agudo. La psicosis aguda, ustedes acuérdense, que se limpia rapidísimo. Esa es una característica. Y este paciente que lo tenemos en la mirada se ha limpiado rapidísimo, porque tenía delirios, tenía pensamientos de control del pensamiento, estaban pensando por ahí que tenía alguna esquizofrenia, pero parece que no está. Se ha limpiado rapidísimo. Una esquizofrenia no se limpia tan rápido con haloperidol. A este paciente le han puesto parenteral antipsicóticos y se ha limpiado rapidísimo. Entonces ahí viene la psicosis aguda. Y otro cuadro de psicosis aguda son las histerias. Las histerias también pueden dar cuadros psicóticos, donde hay alucinaciones de qué tipo? Visuales. ¿No? Ven seres de pueden cambiar de identidad, hacen fenómenos disociativos o fenómenos conversivos. Entonces, en esos casos va muy bien el haloperidol. Después, la psicosis secundaria de enfermedad médica, igualmente, también utilizamos estos medicamentos. Psicosis secundaria al consumo de sustancias psicoactivas. Fíjense, cuando ustedes hagan sus guardias y de pronto llegue un paciente que está agitado, que ha fumado marihuana, ha hecho un mal vuelo, etcétera, en ese caso tienen que darle pues su haloperidol parenteral, sedarlo y controlarlo. Las psicosis orgánicas igualmente, ya les hablé de la agitación, esta diátesis que puede hacer un paciente con psicosis orgánica, ahí se usa el haloperidol en horario. Empezamos con el haloperidol 10 miligramos y después en horario cada 6 horas u 8 horas. O también otros doctores, otros especialistas manifiestan que se puede aldorizar también, se puede poner una ampolla cada media hora y no pasarse de 30 o 40 miligramos diarios, aldorizando. La agitación psicomotriz, el TOC, fíjense, hay casos de TOC que compromete pues, el comportamiento, se agitan. Y en esos casos hay que darles inyectables de antipsicóticos, ya sea atípicos o atípicos. Si no tenemos atípicos, le damos el haloperidol, está bien, no hay problema. ¿Sí? En la psicosis orgánica, ¿por qué no se le puede dar penicilina? Porque no tenemos el parenteral, estamos hablando de casos de emergencia agudos, entonces no contamos con clorpromazina, podría ser, pero ya no lo tenemos en ampolla, parece que lo han retirado del mercado. ¿Por qué? Como te digo, producía efectos secundarios, paro cardiorrespiratorio, entonces han convenido que ya no se utilice ese fármaco, sino el haloperidol. Después tenemos la coría de Huntington, en la enfermedad de Guillain de la Tourette, también trastorno de la personalidad, también en algunos casos de trastorno de personalidad también cuando se agitan. ¿Qué caso puede agitarse en un trastorno de personalidad que ustedes conozcan? El border, ¿no es cierto? El borderline puede agitarse, pueden llegar a estar muy agresivos, inclusive con su médico. Entonces estos pacientes requieren de un tratamiento antipsicótico parenteral. Dolor crónico terminal. Fíjense, cuando ustedes mañana más tarde ya sean especialistas o pasen por sus rotaciones de oncología, se van a dar cuenta de que el haloperidol a veces se utiliza también en esos casos, ¿no?, de dolor crónico terminal, junto con morfina, pueden dar haloperidol o estos medicamentos modernos antipsicóticos que hay, la ciprasidona, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, la ciprasidona desde ya lo pongo en autos que puede producir problemas en la conducción cardíaca. Hay que ver si el paciente tiene problemas cardiológicos. Después en las náuseas e hipos,
No necesariamente vamos a dar en esos casos palideral, pero ya saben ustedes que se puede utilizar en esos casos estos antipsicóticos, en gotas, por ejemplo, aloperidol en gotas, ¿no? En la hiperemesis gravídica, fíjense, la hiperemesis gravídica también, estamos dándole a una paciente con hiperemesis, puede ser medio miligramo 3 veces al día de aloperidol, ¿no? Estamos hablando de gotitas, 5 gotas en alterna 3 veces al día, y ya con eso puedes controlar un poco la hiperemesis, ¿no? Y el prurito es otra entidad que se utiliza estos antipsicóticos. Sin embargo, viene el sinceramiento, ¿no? ¿Cuál es el sinceramiento? De que estos antipsicóticos tienen sus desventajas. Y ustedes ya dirán cuáles son las desventajas, ¿no? Uno de ellos son los efectos indeseables que extrapiramidales, ¿no? Eso es básico, ¿no? ¿Cuál es otro? Mayor elevación de la prolactina. Eso sí es un problema en las damas, al menos a menor edad, viene la paciente quejándose, doctor, no menstruo, ¿qué pasa? Y es justamente por cuando se utiliza pues estos antipsicóticos. ¿Y qué pasa en el tercer ítem que les menciono acá? Esta es la realidad. No mejora los síntomas negativos deficitarios. Esa es la realidad. No mejora. ¿Qué cosa es lo que primero se controla con los antipsicóticos atípicos? Pasémonos un ratito a los atípicos. Lo que se controla también es los síntomas positivos. Los negativos, de nuevo les pregunto, ¿cuánto tiempo demora en hacer efecto un antipsicótico de última generación para revertir, por ejemplo, una apatía, para revertir una bulia? Son 6 semanas. 6 semanas para que actúe el antipsicótico y mejore su tono afectivo, su voluntad, lo volitivo, etc. Entonces acá pasamos a no mejora los procesos cognitivos. Esto ha estado en estudio y se piensa que los antipsicóticos modernos también mejoran la esfera cognitiva. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que no. Entonces hay que dejarlo todavía en debate. Entonces lo que vemos es, por ejemplo, el que habla tiene experiencia con el aripiprazol. El aripiprazol he visto en algunos pacientes cómo les mejora la esfera cognitiva. Entonces sí puede beneficiar en cierta manera la cognición en algunos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, los efectos anticolinérgicos, antinoradrenérgicos, antihistaminérgicos, ya les hablé, síntomas extrapiramidales agudos y los síntomas extrapiramidales crónicos, nada más los vamos a ver. Esto es lo que también les hablé en esquizofrenia cuando surge el síndrome deficitario inducido por neurolépticos. Simplemente se los vuelvo a repetir, ¿no? Que puede dar un cuadro así de como si fuera de una apatía, una bulia al paciente, pero es porque se le puso pues los neurolépticos y le produjo pues una serie de alteraciones en su comportamiento y que muy sugerente de que el paciente estuviera deprimido. Y sí, cierto, como que se deprimieran con estos antipsicóticos clásicos. Acá tenemos nuevamente lo mismo, esto es lo mismo que les expliqué antes, básicamente. Lo han entendido ustedes, ¿no? Esto está claro. Ya. Acá hablamos de los efectos secundarios de los antipsicóticos típicos, efectos endocrinos. Entonces ustedes saben que estos antipsicóticos pueden producir problemas a nivel de la insulina, pueden producir aumento de peso, puede producir también algunos problemas endocrinológicos. Efectos sexuales. Los efectos sexuales también, la mayoría de ellos va a producir disfunción eréctil. La mayoría de ellos. Pasándonos a los antipsicóticos atípicos, los atípicos también van a producir problemas en la esfera sexual. Sin embargo, estudios que han venido mencionan que el que menos produciría estos efectos secundarios a nivel de la esfera sexual sería la quetiapina, mencionan los investigadores, ¿no? Sin embargo, el resto de los antipsicóticos producen este tipo de problemas. Entonces, ¿qué hay? Cuando un pacientito
en la era moderna del tratamiento, le estás dando un antipsicótico, vas a mejorar su calidad de vida, ¿no? Eso es lo que nosotros mucho, digamos, incidimos en la calidad de vida del paciente. Pero ¿qué pasa? Viene un momento y te dice, doctor, tengo problemas para tener relaciones sexuales con mi pareja. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, algunos, al conocer que el antipsicótico le produce este tipo de inconvenientes, comienzan a abandonar. Y ahí puede venir una recaída, una revalorización. Entonces, siempre es bueno explicarle al paciente, ¿no? Eso es lo que hacemos, de comunicarle que hay ese inconveniente. Sin embargo, los pacientes que están con quetiapina, he visto que algunos no adolecen de ese problema de disfunción eréctil. Sin embargo, con el resto de los antibióticos hay esos problemas. Los efectos oculares existían con la tioridacina, por ejemplo. La tioridacina producía problemas, otro que producía problemas también era la clorpromacina, ¿no? Entonces, todos ellos inclusive tienen problemas en la acomodación del cristalino, algunos, entonces hay, en la visión también afecta. Los efectos dermatológicos son con los de baja potencia, es más. Estamos hablando de la periciacina, de la clorpromacina, de la levomepromacina. Cuando se exponen al sol, puede producirles algún tipo de reacciones en la piel. Entonces hay que tener cuidado de estos efectos dermatológicos. Efectos cardíacos, la misma tioridacina que les menciono tenía problemas a nivel de la conducción cardíaca y este medicamento se ha proscrito. Hoy en día ya no utilizamos ya la tioridacina. ¿Por qué? Porque ya se descubrió ese efecto severo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora con la nuevo fármaco atípico que es la ziprasidona? También la ziprasidona produce alteraciones en la conducción cardíaca. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Estos medicamentos pueden en algunos tener repercusión. Entonces hay que preferible pedir una evaluación cardiológica cuando se dan tantos psicofármacos, ¿no? Efectos gastrointestinales hemos visto con estos típicos, inclusive con hilio, problemas de hilio adinámico, bien delicado el tema, ¿no? Y producen pues problemas de estreñimiento y, como les vuelvo a decir, hilio. Entonces ahí vienen los problemas con algunos psicóticos de baja potencia, como es la clorpromacina. Entonces de ahí que el haloperidol no tanto, el haloperidol no tiene ese tipo de efectos a nivel gastrointestinal. Efectos en la función hepática también los de baja potencia preferente, los de baja potencia, estamos hablando preferente, ¿no? Sin embargo, todos ellos pues hay que ver la función hepática de todas maneras, ¿no? La clorpromacina, ¿se acuerdan cuando les mostré que se llegaba hasta 800 miligramos para combatir una esquizofrenia? Pues producía hepatotoxicidad. Entonces, este era un gran problema con la clorpromacina, por lo que también se retiró. Igual la tioridacina, otro que produce hepatotoxicidad. Tenemos acá efectos hematológicos, igualmente los de baja potencia, los típicos de baja potencia, periciacina, clorpromacina. Hay que pedir siempre, cada medio año, un recuento hematológico y también ver las funciones hepáticas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. Y el umbral compulsivo, baja el umbral compulsivo con los antipsicóticos de baja potencia. Estos son los que están más proclives a producir una convulsión. Es un paciente previamente que ha tenido pues, convulsiones, ¿no? que es un paciente proclive, propenso, ¿no? Eso es importante, pero hay que conocer. Y les traigo a colación, porque siempre les estoy trayendo cosas para que ustedes se lo graben, la clozapina. Fíjate, estábamos hablando bondades de la clozapina, sin embargo la clozapina puede provocar en algunos pacientes propensos convulsiones. Eso hay que tener en cuenta también, con algunos casos, ¿no? Acá tenemos trastornos motores